tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es: ¿conoce el marco normativo para la elaboración de la contabilidad? NIFS. Para el desarrollo de este tema contamos con la participación de Francisco Javier Cruz. Francisco, muchas gracias por aceptar esta invitación y darte el tiempo para compartir tus conocimientos con nuestra audiencia. Te agradecemos profundamente que hayas aceptado esta invitación. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alicia? Pues primero que nada, muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de COFIDE por la oportunidad de compartir con ustedes y con tu auditorio, pues este espacio, ¿no? Esta breve charla que yo espero que sea de mucha utilidad y sobre todo que también sea bastante útil, bastante interesante para toda la gente que nos acompaña el día de hoy. Oye, Francisco, pues mira, antes de que entremos en materia, a ver si nos puedes aterrizar. ¿Cómo vives tú esta experiencia de las NIFs en las empresas en las que tú asesoras? Pues fíjate que son varios claroscuros, son muchos puntos que me gustaría comentar contigo, porque desafortunadamente creo yo que en este país nos falta todavía mucha cultura financiera, mucha cultura contable, mucha cultura del orden en general. Y desafortunadamente en muchas ocasiones, si no hay una regla, no hay una ley, no hay una obligatoriedad que No hay una implique que sanción. tengamos, sobre todo, claro, que procure pues que sí, que nos obligue básicamente, ¿verdad? A llevar una determinada normativa, pues la verdad es que no llevamos nosotros, pues no tenemos en cuenta todos estos lineamientos. Pensamos que es una disposición fiscal más, siendo que no tiene nada de fiscal, pero bueno, es una disposición fiscal obligatoria y que como tal simple y sencillamente tenemos que cumplirla. ¿Por qué? No porque a mí me beneficie, no porque para la empresa repercute pues en muchos mecanismos de control interno, inclusive que nos permitan tener un control mucho más accesible y mucho mejor desarrollado de los diferentes recursos que manejamos, sino nada más porque lo tengo que llevar, ¿no? Porque la obligatoriedad y porque no me vaya a caer una multa y porque el día de mañana no sé que vaya a haber por ahí algún problemita. Tristemente, yo creo que falta por mucho el que la gente, pues, digamos que de alguna manera se alinee, ¿no? Lo vea como algo que verdaderamente puede ser bastante útil para ellos. Yo creo que todavía estamos pues a inicios del camino, nos falta todavía recorrer una muy buena parte como para que verdaderamente nosotros podamos decir misión cumplida, ya estamos en el camino de la adopción por convicción de esta normatividad y también por conocimiento de todos los beneficios que implica para mí como contribuyente y como comerciante en general, ¿no? Yo creo que todavía estamos a pasos muy, muy, muy lejanos de cumplir. Pero Oye, bueno, pero ahí vamos. entonces, Francisco, ¿tú qué crees que ayudaría a que nos alineáramos pues a esta normatividad? Que bueno, si bien es cierto, pues no nos implica ninguna multa, ninguna sanción, o corrígeme tú, por favor, si estoy en lo correcto. Entonces, pero ¿qué nos hace falta para alinearnos? Así es. Fíjate que desafortunadamente, como comentamos, ¿no? Hay algunos ámbitos en donde sí, de alguna manera la gente se siente sorprendida, porque, por ejemplo, en lo referente al manejo del costo de ventas y específicamente con todas las fórmulas de evaluación de inventarios, ¿no? En donde, pues sí, ahí hay pronunciamientos muy claros que nos hablan acerca de utilizar ciertas fórmulas puntualmente, lo que es precios promedios ponderados o primeras entradas, primeras salidas, ¿no? Se está dejando de considerar como válido la fórmula de Webs y eso desafortunadamente, por ejemplo, crea de alguna manera malestar entre algunas personas. También hay que comentarlo, en algunas ocasiones es por desconocimiento, es como ya una aversión a decir, si alguien me lo impone y sin más si viene de la autoridad, independientemente de que si sea en mi beneficio o tenga alguna razón lógica, de entrada como que ya me causan malestar, ¿no? Que me impongan algo. Y bueno, pues hay muchas otras que digamos que no implican de alguna manera una imposición legal o una pena punitiva, pero pues que lamentablemente dejamos fuera, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la moneda extranjera, con todo lo que es la actualización de este tipo de instrumentos financieros en general.
desafortunadamente tenemos mucho desconocimiento, Alicia. Hay empresas enteras, me atrevo a decir muchas empresas que tienen inversiones o tienen cuentas por pagar en moneda extranjera y tristemente no hacen actualizaciones periódicas de este tipo de divisas. Tampoco, bueno, ya que te digo de los instrumentos financieros, ¿verdad? Desafortunadamente, pues también eso es algo que nosotros no tenemos culturalmente la noción de invertir. Entonces, fíjate, hasta en ese sentido creo yo que las NIF pues son un gran aliado porque ahí, pues digo, no te dicen, oye, tienes que invertir en esto, pero pues inclusive te comentan cuáles son las ventajas y las bondades de algunos instrumentos financieros muy puntuales, ¿no? Digo, no sé, a lo mejor yo no soy muy buena referencia porque a mí en lo particular me encantan las NIF. Apenas si me pican un poquito la cresta y yo me sigo como hilo de media con el tema, pero la verdad es que, pues sí, honestamente considero que implican muchos beneficios para todas las personas, independientemente de todo lo legal y que tú me digas, para la cuestión de la gestión financiera de los recursos incluso. Muy bien. Oye, y bueno, pues ya revisando nuestra agenda, ¿qué te parece que empecemos con el primer tema? Cuéntanos la importancia y trascendencia de las NIPS. Bueno, pues como lo estamos comentando precisamente, ¿no? ¿Para qué son útiles las NIF? Bueno, pues en primera instancia porque nos ayudan a ubicar, y eso habrá que considerarlo, un marco conceptual, un marco teórico bajo el cual nosotros pudiéramos llegar a estandarizar una serie de procedimientos, de actuaciones, de procesos que tienen que ver con cuatro ámbitos muy puntuales de lo que hacemos los contadores. Uno de ellos es ni más ni menos que la presentación de la información financiera. ¿Qué tenemos que presentar y cómo se debe de presentar? Y hasta qué grado de profundidad debemos de llegar, ¿no? Eso yo creo que es algo bien importante y las diferentes normas de presentación y de revelación que están contenidas dentro de las NIF nos dicen y que son un punto sumamente crucial. Otro bastante importante, las normas de evaluación. Desafortunadamente yo me he dado cuenta dentro de lo que es el, eh, la praxis, que hay gente que te dice, bueno, es que sabes que tienes que aplicar mucho el criterio prudencial en este ámbito. Cuando no entiendes algo o cuando tienes cierta duda en cuanto al manejo de algunas partidas muy puntuales, hay gente que dice, mira, por criterio prudencial yo hago esto y siempre lo he hecho de esta manera y nunca he tenido ningún problema. Digo, bueno, pero más allá de que si la autoridad nunca te ha reclamado, nunca te ha dicho que tienes algún ilícito por ahí, pues no te has puesto a pensar que eso a lo mejor no tiene algún fundamento técnico, que a lo mejor eso, muy puntualmente, por ejemplo, el caso de un presupuesto. ¿Cómo elaboras un presupuesto? Pues mira, aquí tenemos una técnica, a lo mejor un poquito empírica, pero muy útil. Es considerar las ventas de los últimos 5 años, sacas un promedio aritmético, le incrementas el número que te imaginaste, digo, el número de la meta de crecimiento oficial que tenemos en la organización, ya tienes tu presupuesto para el año 2022. Dice, ¿en serio? Oye, ¿y ya le echas una revisadita a toda la cuestión de la normatividad, por ejemplo? ¿Ya revisaste algunos elementos estadísticos como para poder llevar a cabo una adecuada proyección de esas cifras económicas? La verdad es que no. O como te comento, con la evaluación de moneda extranjera, ¿no? De repente la gente se preocupa únicamente cuando estamos hablando de pagos en efectivo o de retiros o de traspasos, pero no sabes que hay que darle un tratamiento a todos los pasivos o todas las inversiones que tú tienes en moneda extranjera e irlas actualizando, porque eso finalmente va generando también resultados de pérdida o utilidad que debes de ir acumulando y que consecuentemente también tienes que ir aprendiendo a tomar decisiones con respecto a esas cantidades. O por ejemplo, la valoración de inventarios, algunas cosas que a veces nosotros consideramos como tabú. Por ejemplo, la depreciación. ¿Cuántos colegas no has escuchado que te dicen, bueno, es que una cosa es para efectos contables y otra cosa muy diferente es para efectos fiscales? Y hay quien te dice, y ahorita, para efectos de las NIF, es otro elemento adicional. O sea, serían tres. Es lo que te dice la gente. ¿Y sabes en qué se reduce todo eso? En falta de conocimiento. Desafortunadamente, pues no nos gusta leer, no nos gusta involucrarnos
y no nos damos cuenta que las normas, número uno, no son leyes, o sea, tampoco son impositivas en el sentido de que te marquen un procedimiento, ni mucho menos pretenden hacerle una lucha al Código Fiscal, sino más bien yo creo que por el contrario, te da muchos elementos como para que tú como dueño de un negocio, tú como contador o administrador del mismo negocio, porque también para un administrador son muy útiles, puedas tener todos los elementos que te sirvan para tomar en cuenta cuáles son los procedimientos adecuados para poder llevar a cabo, en este caso, el procedimiento de una depreciación, de un cálculo de una depreciación. No se contradicen. Simple y sencillamente tenemos que aprender también inclusive a comparar dos conceptos muy distintos que las NIF te explican muy bien. Una cosa es la depreciación, otra cosa es el deterioro. Pero si tú le preguntas a algunos colegas, oye, ¿qué es la depreciación? Es la pérdida de valor de un activo por el paso del tiempo. Dices, ¿en serio? ¿Y en dónde viene eso? ¿Cuál es el fundamento? Me queda claro que en muchos libros viene así explicado, pero ¿qué crees? Que nada tiene que ver? Son cosas completamente distintas. Entonces, las NIF, entre muchas otras cosas, también nos dan ese marco teórico para comprender ese tipo de situaciones, ese tipo de aspectos, y como te comento, hacerlos de un criterio sí profesional que nos permita establecer los mecanismos, los procedimientos adecuados bajo el cumplimiento de de las leyes también en materia fiscal y de toda la normativa que tú me digas, precisamente para poder pues reflejar de manera adecuada y sobre todo estandarizada las diferentes transacciones económicas que llevamos a cabo todos los días. Yo creo que eso es algo muy, muy importante y por eso enfatizo mucho las normas de evaluación, porque verdaderamente no hay nada nuevo bajo el sol. Y si nos apegáramos nosotros y las intentáramos conocer muy de cerca y viéramos todas las bondades que nos permite el conocer cuáles son las diferentes disyuntivas, los elementos para ir forjando nuestro propio criterio profesional, yo creo que entenderíamos, como decimos coloquialmente, nos caería muy bien el 20 y sobre todo veríamos perfectamente bien cuál es la concordancia que hay entre muchos procesos fiscales que nosotros hacemos de todos los días y justamente eh, esa normativa, ¿no? En este caso en materia de la depreciación. Y bueno, sí, yo te podría decir muchas cosas. En resumen, ¿para qué nos sirve? Para establecer criterios, procedimientos y algo muy importante, estandarización de la información financiera. ¿Cuántas veces no nos ha pasado como contadores que vas a una empresa y pum, te encuentras información de todo, no sé, completamente un desorden, una maraña tremenda? A veces te cuesta trabajo entender la lógica del porqué de las cosas, del por qué el contador hizo lo que hizo, por qué decidió realizar tales o cuales procedimientos. Y la verdad es que, pues en muchas ocasiones no hay ninguna consistencia, no hay ninguna lógica tampoco. Y pues qué triste que cuando llega un nuevo contador, tenemos en este país la cultura de decir, bueno, pues de aquí en adelante se va a hacer de esta manera porque mi criterio ahora es el que va a valer. Y lo anterior, con mucha pena nos vamos a deshacer de ello. Oye, sí, pero ¿sabes qué? No se trata tampoco de quitar un criterio cualitativamente y subjetivo de una persona por imponer el nuevo. Se trata simplemente de que todo sea de acuerdo a ciertos criterios que sean estandarizados para todos y no solamente para las empresas que operan en México, sino también buscar esa convergencia que hay justamente con una normatividad que ya está operando a nivel internacional. ¿Me explico? Entonces, yo creo que por ahí radica el valor de aprender esas normas financieras. Sí. Oye, Francisco, nos hablabas de 4 aspectos importantes de las NIFs. Uno era justamente la presentación y la relevancia. Ajá. Otro, la norma de evaluación. ¿Y las otras dos cuáles son? Las otras dos, ¿cuáles son? Las otras normas, ¿cuáles son? Bueno, tienes normas de revelación, tienes normas de presentación, tienes también las normas de evaluación, que es justamente lo que nosotros acabamos de ver. Ahí, dentro de esas normas de evaluación, como te comento, pues tienes que considerar también otros elementos que son muy, muy, muy interesantes y que no necesariamente, porque también déjame comentarte algo, hablando de otra vez del tema de la evaluación. Lamentablemente, algunas personas consideran que las NIF te van a establecer de una manera, digamos que coercitiva,
¿Cuál va a ser el procedimiento de registro de muchas operaciones? Y déjame comentarte que eso no es cierto, tampoco tiene nada que ver. Las normas de evaluación te van a establecer cuáles son los criterios, los posibles procedimientos que tú tendrás que implementar para poder evaluar o asignarle valor a una determinada operación económica. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con procedimientos contables. Con el ¿Sí? cargo y el abono. Exactamente, o sea, no es una guía contabilizadora, que es lo que mucha gente piensa que es, ¿no? Lamentablemente también a eso lo ¿Nos podrías remitimos. mencionar un ejemplo, Francisco? Un ejemplo de esto, hablando justamente de la propia moneda extranjera. Aquí, por ejemplo, en este caso no te dicen, ¿sabes qué? Existen diferentes procedimientos de registro contable. ¿Cuáles son los procedimientos de registro contable para moneda extranjera? Bueno, pues básicamente tienes que tener en cuenta momentos económicos. En épocas en donde, como la actual, la divisa está bastante estable, lo que conviene es utilizar un tipo de cambio fijo. A lo mejor un tipo de cambio fijo con cuenta complementaria directamente en cuenta de resultados, sin ningún problema. Ese tipo de cambio fijo puedes establecerlo a lo mejor en 20 pesos. Bueno, tienes que establecer una cuenta dentro de tu activo para el caso, por ejemplo, de bancos en moneda extranjera o en el pasivo para proveedores en moneda extranjera o demás, y sus cuentas complementarias dentro del estado de resultado integral, que sea precisamente esa cuenta complementaria de cambios en donde todas las operaciones en un primer instante las vas a reconocer a 20 pesos y los excedentes los vas a ir manejando mes a mes, al cierre de cada mes, justamente dentro de la cuenta de resultados, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues ahorita dices, no tienes variaciones que sean dramáticamente elevadas, tampoco tiene mucho caso que establezcas un procedimiento probablemente más sofisticado porque no lo amerita. Bueno, pues ¿qué crees? Ese es un procedimiento contable y eso no está considerado dentro de las NIF. En ninguna NIF te habla acerca de un procedimiento de registro contable. Tampoco te habla del tipo de cambio fijo, ¿no? Del uno por uno, en donde registras una cuenta de proveedores extranjeros y su cuenta complementaria. Por ejemplo, proveedores extranjeros al uno por uno, ¿no? Si yo te compro hoy $18,000 de mercancía, registro 18,000 en proveedores extranjeros como si fuera un tipo de cambio fijo y en la cuenta complementaria registro valga la redundancia, el complemento de acuerdo al tipo de cambio fijo, perdón, de la operación del día de hoy. ¿Sí me doy a entender? Ese es un procedimiento contable, eso no te lo vas a encontrar en las NIF. Lo que te vas a encontrar en las NIF es en muchos apartados, por ejemplo, dentro de los postulados básicos, la necesidad de que tú vayas dándole seguimiento al valor histórico de esas transacciones, de que vayas actualizando todas las operaciones. Te dice, oye, pues al cierre de cada mes o en el peor de los casos del ejercicio, vas a tener que hacer las adecuaciones, las actualizaciones a los precios de cierre, ¿no? Al igual que en el caso de los inventarios, por ejemplo. ¿Sí? Y eso es lo que nosotros como contadores debemos de aprender a amarrar, debemos de aprender a estructurar perfectamente bien. No que pensamos también que una vez más que dentro de esas NIF vas a encontrarte ciertos procedimientos contables y como no los encuentras o no encuentras una respuesta concreta que te diga, mira, tienes que hacer ABC, nos frustramos y entonces seguimos utilizando nuestros propios criterios. Digamos que lo que tenemos que hacer en moraleja es aprender a entender cuál es el tipo de información que sí es capaz de resolvernos esa normatividad. Por ejemplo, en la serie A, nosotros vamos a ver muchas características cualitativas, muchas características cuantitativas que debe reunir la información financiera y debemos velar que todos los registros que nosotros hagamos implícitamente los contengan y que cuando tengo yo una disyuntiva de procedimiento contable, diga yo, bueno, la propia normatividad, qué es lo que me está indicando en sus postulados o en los objetivos de la información financiera, lo que todavía hasta hoy se llaman características cualitativas y que está por llamarse objetivos de la información financiera, nos dice, ¿no? La información tiene que ser relevante, competente, etcétera, 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 ¿no? Todo eso lo estoy reflejando en mis procedimientos, sí o no. Es violatorio, es de alguna manera también, ¿cómo te podría explicar? Benéfico para la organización. Estoy creando mejor información más actual, de alguna forma también más comparable, con mejores criterios,
¿O estoy violando los postulados? ¿Sí o no? Bueno, pues eso es lo que tú debes de pensar en primera instancia y consecuentemente tomar las decisiones pertinentes. Pero sí, no, definitivamente la guía, la norma de información financiera no tiene nada que ver con una guía Una contabilizadora, guía contabilizadora. para Muy nada. bien. Ni Sí, sí, tampoco es un adendum al código fiscal. muy bien. Oye, Francisco, si me permites, mira, esta Claro. sesión es de todos ustedes participantes que están hoy, que estamos hoy aquí reunidos. Por favor, siéntanse con la confianza de hacer las preguntas pertinentes del tema que estamos abordando. Y por supuesto que Francisco con mucho gusto nos los contestará. Por favor, siéntanse en confianza como siempre. Muy bien. ¿Qué te parece que si nos hablas, Francisco, por favor, un poco de cuál es el panorama actual en México respecto de las... Bueno, antes, yo quisiera hacer un comentario. A ver, estamos hablando de NIFs, ¿verdad? Pero ahora, en tu Sí, experiencia, ¿qué empresas son las que utilizan o las que aplican realmente las NIFs dentro de tu sí, experiencia? Porque, te lo voy bueno, a comentar. no Ujú. perdamos de vista que la economía en México, pues en su mayoría somos pyme. Así es. Ujú. Fíjate, te lo voy a comentar de una manera muy, muy clara. ¿Cuáles son las empresas que utilizan y que adaptan y adoptan mejores las NIF hoy por hoy? Ay, triste la respuesta, pero pues son las empresas grandes, definitivamente no son las pymes, no son las pequeñas y medianas empresas, sino por mucho son aquellas empresas que se ven obligadas a presentar cierta información financiera para efectos de consolidación, aquellas empresas que también tienen son empresas públicas, es decir, son empresas que cotizan en la bolsa y que consecuentemente están apegadas a seguir una cierta normatividad y también aquellas que consolidan información con sucursales o matrices del extranjero, en donde, bueno, pues como bien sabes tú, la normatividad nacional tiene como principal objetivo ni más ni menos que la convergencia justamente con esa normatividad internacional. Inclusive eso tú te das cuenta cuando, por ejemplo, le preguntas a una persona, oye, ¿y por qué no buscas financiarte a través de cualquiera de las dos bolsas de valores? A mí me llama mucho la atención ver que hay mucha gente que ni siquiera sabe que hay dos bolsas de valores en México. Piensa que existe la BMV y párale de contar. Así que está la Viva México, la Bolsa Institucional de Valores, la segunda bolsa de valores, la cual está orientada precisamente para las empresas medianas. Mm. Y tú le preguntas, oye, ¿y por qué no buscar esas alternativas? ¿Por qué no tocar esas puertas? Y lo que te dice la gente, no, es que sabes que es mucha información, mucha tramitología, te ponen muchos peros, bla, bla, bla. Pero ¿qué crees que hay detrás de todo ello? Está ni más ni menos que el compromiso y la obligatoriedad de seguir normas, de seguir procedimientos estandarizados, de apegarte a lo que debe de ser. Eso es lo que te exigen para que tú puedas cotizar dentro de los mercados financieros oficiales. Te exigen que tu información sea justamente lo que te piden las normas de información financiera, que sea veraz, que sea oportuna, que esté bien cuantificada, que sea comprobable, que sea confiable. Todas las características que te enumera toda la serie A prácticamente es lo que te piden que debes de cumplir dentro de tu información financiera para efectos de crear esos reportes trimestrales y que tu empresa pueda beneficiarse de las bolsas de valores en México y en el mundo. Sí, Desafortunadamente, perdón. entonces quiere decir que las empresas que adoptan las NIFs, estas normas, son justamente las medianas y las grandes. Así es. La pequeña, difícilmente. La Bueno, pequeña difícilmente, así es, pero sobre todo no tanto por lo complejo que pueda llegar a ser o porque muchas veces también lo consideran como que no aplicable para ellas. Una vez más, como no tienen la obligatoriedad, entonces pues dices, eso no aplica para mí, entonces, puf, qué bueno, menos mal, mejor me dedico a otra cosa, ¿no? Pero una vez más, ¿no? Habrá que recordar que la contabilidad se trata justamente de crear información financiera que le pueda ser de utilidad, no al fisco, no a un gobierno, sino más bien a los a socios las flagels. personas, claro, a las personas que están invirtiendo sus recursos en una empresa. Entonces, cuando entendamos eso
Y cuando, por ejemplo, nosotros como empresarios, no simplemente al recibir los estados financieros del contador, le hablemos a la secretaria o a la persona que nos está llevando los papeles y digamos, mira, ahí te va para el archivo, sino que verdaderamente nos sentemos con el contador a analizar toda esa información, a analizar y a interpretar esa información y a tomar decisiones bien centradas justamente en todo ese tipo de reportes, yo creo que no vamos a poder dar el siguiente paso. Sí. En este Oye, país, Francisco, sí. Oye, Francisco, ¿será que, por ejemplo, en el caso de la pyme y que elabora sus estados financieros, mes con mes, su estado de resultados, su balance general, a lo mejor, ¿será que es suficiente con la información que le está presentando en ese momento el contador? O sea, que no estén elaborados de acuerdo a normas, o sea, que no sea tan trascendente más información, sino que la básica, a ver, ¿cuánto gané? ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto gasté? ¿Cuánto tuve de utilidad? A ver, dentro de los bancos, ¿cómo andamos? El flujo, ¿sí traemos para hacer frente para la próxima quincena o para el próximo mes? A ver cómo andamos con los activos fijos, a ver cuánto llevamos depreciado. O sea, ¿será que no se hace tan importante dentro de la pyme esta información, sino que con la que se presenta la básica es suficiente? ¿Tú qué opinas? mira, yo opino lo siguiente. En este país, cuando una persona va a invertir en un negocio, todo el mundo dice, wow, oye, es admirable porque qué bueno, se necesita más gente como tú que quiera invertir en un país como México. Pero lamentablemente, pues yo lo veo a veces hasta irresponsable. Te voy a explicar por qué. Porque como bien sabes, las pymes en este país duran menos de 5 años. Y cuando le preguntas a un empresario, oye, ¿y por qué crees que duren tan poquito tiempo? Lamentablemente a veces buscamos culpables afuera por la mala situación económica, ahorita por la pandemia, por el escaso apoyo gubernamental y bueno, un largo etcétera, ¿no? Por los impuestos, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente muy pocas veces nos sentamos a pensar que también influye nuestro vago o nulo conocimiento en 3 ámbitos. Uno de ellos, finanzas. ¿Qué tanto sabemos acerca del manejo del dinero? Pero no empíricamente, no con lo que una información de entradas y salidas de dinero simplemente nos puede dar. Tenemos que hablar de riesgos, tenemos que hablar de diversificación, tenemos que hablar de provisiones, tenemos que hablar de reservas de capital, por ejemplo. Es información que no te sirve a lo mejor para un negocio chiquitito, pero sí te va a servir para hacer que ese negocio que hoy es chiquitito, en 5 años no solamente no se vaya al hoyo, sino que en 5 años ya sea a lo mejor un negocio mediano. ¿Y por qué no pensar en un negocio grande? ¿Me explicó? Entonces, ese es un conocimiento muy importante. Las finanzas debieran ser parte de una currícula obligada para una persona que está emprendiendo en este país, junto con saber también de administración, porque tampoco se trata simplemente de sentido común o de, digamos que un cúmulo de acciones tomadas en familia o en un grupo familiar. No, tenemos que llegarnos de gente con conocimientos, de gente que verdaderamente conforme un equipo productivo de trabajo, en donde si no soy yo el experto en administración, bueno, pues tenga una persona muy allegada que sí, efectivamente, tenga muy buen dominio del manejo financiero, porque yo lo que necesito es enfocarme yo como dueño en hacer que mi negocio crezca, no tanto en la operación del negocio, sino en ver estratégicamente a dónde me tengo que posicionar en los próximos meses o años, justamente para hacer que mi negocio esté en el siguiente puerto y no solamente preocuparme por la subsistencia diaria. Y una vez más, ¿de dónde vamos a tener toda esa información? De la información financiera y de información financiera que esté bien estructurada. ¿Y dónde vas a obtener todos esos elementos para saber cómo estructurar tu información financiera? Tienes las normas de información financiera que te hablan de los 4 estados básicos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo estructurarlos? Que no se trata solamente de ver entradas y salidas de dinero. Que sí, vaya que sacan de apuros a muchas personas. Vaya que es lo que hoy por hoy a bastantes microempresarios les basta, ¿no? Decir, bueno, tú nada más dime cuánto gané y ya. Después de pagar impuestos, después de pagar todo, dime cuánto me quedó en la bolsa y ya, yo me hago cargo de lo demás. Qué triste, porque con esa mentalidad te garantizo que en 3, en 4, en 5 años, una de dos, o desapareciste o te quedaste del mismo tamaño,
O a veces los negocios son tan buenos, y fíjate que me ha tocado ver tanto eso, que hay negocios tan buenos y tan nobles que a pesar de los dueños, siguen con el paso del tiempo. Digo, wow, eso es un negociazo, en verdad. Con todo y los dueños que tiene, déjate de que crezca, se mantiene el negocio y a veces hasta crece, un 3, 4%, pero crece. Dices, Sí. wow, imagínate si estuviera bien administrado, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bien. Oye, pues mira, ¿qué te parece que empecemos con las preguntas? Aquí tenemos Claro que sí. varias y nos pregunta Fabián. Siempre he pensado que el estado de costo de producción y costo de lo vendido debería ser un estado financiero básico. ¿Cuál es la razón de no darle esa importancia? Pues mira, yo creo que también dependen muchas cosas, muchas variantes. Una de ellas es el grado de complejidad de nuestra empresa y de las transacciones que manejamos. Si tenemos una empresa, más bien una pequeña fábrica, una empresa con pocos procesos, en donde a lo mejor el estado de costo de producción sea más bien un documento accesorio al estado de resultado o de resultado integral, pues adelante, lo puedes presentar conjuntamente, ¿no? Como uno solo, con un estado conjunto de costo de producción y ventas. Sin embargo, hay empresas, imagínate Coca-Cola, imagínate, bueno, ni Coca-Cola, ¿no? Una empresa a lo mejor grande, una mueblera como Dico, por poner un ejemplo nada más de algo no tan monstruoso. A mí se me haría un tanto complicado con el grado de sofisticación y de diversificación de la producción, el poder fusionar un estado accesorio como es el de costo de producción con uno principal, que es el de resultados. Yo por eso los mantendría completamente separados. ¿Sí? Entonces, aquí sí para que veas entre el criterio profesional. Tú tienes que valorar la situación y presentar la información financiera de la forma que resulte más, pues más accesible para la gente, más comprensible y que tampoco por fusionarlo en un solo documento te quede un monstruo que el día de mañana sea enorme, complejo de entender y probablemente hasta enredado, confuso. Por eso mejor yo lo separaría en dos. Muy bien. Nos comenta David Cisneros. Buenas tardes. ¿Las NIFs sustituyeron los principios contables? Así es. Fíjate que en ese sentido a mí me gusta mucho una historia que en algún momento nos comentaron en un círculo académico que teníamos, en donde justamente estábamos discutiendo este punto. Y nos decían, nos hacían un comparativo de los principios de contabilidad con la Biblia. Dices, bueno, ¿y qué tiene que ver los principios de contabilidad con la Biblia? Dice, bueno, la Biblia está conformada por muchos libros de distintos autores, de distintos géneros y de distintas épocas. De tal manera que si tú tratas secuencialmente de estudiar todos los libros de un jalón de la Biblia y tratar de entenderlos exactamente iguales, o sea, con el mismo criterio, te volverías loco, no podrías. ¿Por qué? Porque hay crónicas, hay poemas, o sea, hay distintos géneros, epístolas, y definitivamente, pues cada uno tiene sus propias licencias autorales, ¿no? Entonces, imagínate tú que trataras de dar un seguimiento y aparte una vez más, hay saltos de tiempo, ¿no? Entre un libro y otro. Pues eso mismo pasa con los principios de contabilidad. Si tú te das cuenta, es una analogía perfecta. Los principios fueron creados por distintos grupos de trabajo, muchos de ellos también en distintas épocas, y al igual que en la Biblia, ni siquiera había una interconexión. Al igual que en la Biblia, de repente, por ejemplo, te dejaban muchos huecos. Uno de ellos, el famoso B10. El famoso, célebre boletín B10, en donde te hablaba acerca de la reexpresión, te hablaba inclusive de reexpresión de activos fijos, y tú dices activos fijos, a ver, vamos a regresarnos a la serie A de los boletines para ver justamente cuál es la definición de activos fijos. Oh, sorpresa, encontrabas que te dividía los activos en circulantes y no circulantes, nada más. No te hablaba de activos fijos, pero en el B10, en reexpresión, te hablaba de unos activos fijos. Inclusive en algunos otros te hablaba de activos diferidos. Y dices, bueno, entonces aquí te están diciendo cómo tratar algo que no está definido. Y luego te daba una serie de situaciones o de pasos que tenías que hacer. Pero, oh sorpresa, te decía el qué tenías que hacer de una manera
un tanto rebuscada, un tanto compleja, como si fuera un género literario distinto a la prosa común, pero no te decía cómo hacerlo. Dejaba abiertas muchas interpretaciones. Por eso los grandes problemas, bueno, entre otros, los muchos problemas que teníamos con esos principios de contabilidad. Esa inconsistencia, esa falta de conectividad entre unos y otros, y definitivamente la falta también de una, ¿cómo te lo puedo decir? Como de lo que hoy son los apéndices de las NIF, justamente de esos ejemplos prácticos que nos pueden servir de una manera consistente, porque las NIF son bastante consistentes desde la serie A hasta la última serie, son completamente consistentes. Y pues todo lo que te están diciendo, que si el activo circulante o que si los activos intangibles, de todo ello puedes encontrar una referencia y una definición, algo que en los antiguos principios no tenías. Y aparte, esos principios estaban pensados únicamente para la realidad económica de un México que ya se nos fue, que no tiene nada que ver con el México del siglo XXI, con el México de la época de los tratados de libre comercio y de las economías abiertas y del neoliberalismo. Nada tiene que ver. Entonces, digamos que ahorita esas NIF tienen como principal objetivo justamente esa interconexión de nuestra información financiera con los criterios internacionales para poder presentar esa información financiera. Con la globalización. Así Muy es. bien. Nos comenta Francisco. Hola, Francisco. ¿Qué NIFs están o deben ser aplicables en este año y cuáles en el 2022? Bueno, mira, esa lista siempre te la vas a encontrar dentro del CINIF. Yo siempre lo que les recomiendo es, digo, no porque me gusten las NIF y porque tenga manejo de algunas de ellas, tengo aquí en la mente cuáles son las que están vigentes en todo momento y cuáles son los proyectos que apenas van a entrar en vigor. La verdad es que nunca he sido buen memorista, me choca. Y yo lo que te digo es, pues busca mucho el portal del CINIF. Fíjate ahí cuáles son los proyectos que están vigentes en auscultación. Ahorita, por ejemplo, justamente hasta el día 30, si no mal recuerdo, tenemos como en auscultación la NIF A1, ¿sí? Y de igual manera, bueno, pues habrá algunos otros proyectos que van a entrar próximamente en revisión. Todo esto es algo muy dinámico. Entonces, yo lo que te ofrezco es también tener esa cultura, así como vemos cuáles son los cambios que hay en materia fiscal, de que también nos vayamos mucho a la normatividad, ¿no? Yo creo que los grandes cambios van muy de la mano con los avances tecnológicos. Por ejemplo, vimos recientemente la entrada en vigor de la NIF, que nos habla justamente acerca de los negocios fintech. Vimos también cómo se van actualizando de acuerdo a las nuevas necesidades, por ejemplo, ahorita con lo que tiene que ver con la cuestión del arrendamiento, que como tú bien sabes, pues también en fechas relativamente recientes hubo la entrada en vigor de una NIF específicamente sobre el arrendamiento, y ahorita que vamos a tener una serie de cambios también en materia fiscal por esto de los regímenes que se van digamos que a crear el régimen de confianza nuevo. Muy probablemente también vaya a haber algunas adecuaciones que seguramente serán importantes de darle seguimiento. Entonces, pues yo creo que dependiendo de cuál sea tu interés, de cuál sea el tipo de empresas que manejes, sería muy conveniente que te vayas al CINIF y veas cuáles son los proyectos vigentes sin auscultación o próximos a entrar en vigor para el próximo año. Muy bien, nos está comentando nuevamente Fabián. He estado leyendo que para las NIIF y FIRS se está manejando una opción de estados financieros prácticos, en los cuales se podrá permitir que el orden de los FS o notas a los estados financieros o rubros se pueda modificar e incluso se pueda excluir conforme a una materialidad o importancia. ¿Esto será una realidad para las NIFs mexicanas? Pues fíjate que yo creo que no está tan descabellada la idea. Te voy a explicar por qué. Porque ahorita, precisamente hablando de lo que estamos platicando, de esta simplificación en materia fiscal, todo va hacia lo simple, hacia lo sencillo.
hacia lo práctico y probablemente de una manera paulatina, no te voy a decir que en 2023, ¿por qué no? Claro, mucho menos en 2022 va a entrar esto en vigor, pero sí probablemente en un futuro inmediato, digamos que en el mediano plazo. Yo también voy mucho por ese lado, ¿no? Por una simplificación. Y ojo, simplificar no quiere decir quitarle lo útil o quitarle lo completo a un estado financiero. Simplemente esta simplificación tiene que ver con resumir, con sí quitarle pajas y con la adaptación, pero conservando la esencia de los estados financieros básicos. Eso es algo muy, muy importante. A veces, lamentablemente, confundimos mucho la cuestión o el tema de resumen o de simplificación con presentar información incompleta. Son aspectos muy, muy diferentes. Y aparte, una vez más, también hay que hacer una separación entre la información financiera que te requiere una autoridad o que simple y sencillamente se propone que presentes para cualquier tipo de efecto y otra, la información financiera que tú tienes que estructurar para efectos de tu toma de decisiones interna. Muy bien. Nos comenta Isaac Calderón, respecto del control interno, ¿qué serie y o NIF nos conviene para mejorar nuestros controles internos? Uy, pues es que control interno abarca toda la operación de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que ahí más bien, pues tendrías que ir revisando, dependiendo qué es lo que necesites o a qué tipo de control te refieras, porque bueno, pues hay controles físicos, hay controles que tienen que ver con, pues con la información financiera, hasta con la salvaguarda de la integridad de las personas y de las cosas de una entidad, ¿no? El control interno es un término bastante, bastante amplio. Entonces yo ahí lo que te diría es, más bien dependiendo de lo que puntualmente te interese, revísate, hay que entender cuál es la estructura de las NIF. En la NIF serial lo que te vas a encontrar es ni más ni menos que el marco conceptual, o sea, digamos que lo más general, ¿no? La esencia de lo que tiene que tener la información financiera. En la B, por ejemplo, te va a hablar de las normas aplicables a estados financieros en su conjunto, es decir, vas a ir viendo ahí específicamente cuáles son los estados financieros y algunos elementos que tienen mucho que ver con la información que se presenta dentro de los mismos. Ya, por ejemplo, a partir de la serie C, yo creo que la lectura de las diferentes series te puede dar una luz muy específica del tipo de control que tú tengas que establecer. Por ejemplo, si me estás hablando, no sé, de maquinaria o equipo, pues a lo mejor dentro de la NIF C6 puedes tú visualizar de entrada algunos de estos elementos. Sí, o sea, tiene mucho que ver definitivamente con el tipo de control interno que tú pretendas establecer. Como tal, es un tema bastante ambiguo. ¿Qué te gusta? Intangible, C8, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que un buen punto de referencia sería peínate la serie C, ubica ahí el tipo de control interno, con cuál es el ámbito con el cual lo estás relacionando, y con ello, pues ahora sí que empieza a leer, a ver si ahí encuentras alguno de esos elementos que tú busques. Yo me atrevo a pensar que pudieran ser mucho controles internos vinculados con el control, perdón, más bien, elementos de control interno del ámbito contable, nada más, no de otro ámbito, difícilmente de otro ámbito. Quizá algo en inventarios, probablemente algo de salvaguarda de inventarios, sí te puedes encontrar en la C4, por ejemplo. Que dicho sea de paso, también es un tema apasionante la NIF C4. Muy bien, pues fíjate que le agradecemos a Pedro J que nos haya compartido el link del CINIF. Entonces ahí está en el chat por las personas que estén interesadas en ahondar más en este tema, pues ahí lo está dejando el vínculo Pedro. Muy Sí, bien. también inscríbanse precisamente para que tengan las alertas del CINIF, para que cuando haya algún proceso de auscultación de alguna nueva norma o la entrada en vigor de un nuevo proyecto, pues seas de los, ahora sí que seas de los primeros en recibir. Y por qué no, si estás interesado también en participar, ¿no? Que eso es algo muy útil. Sí, es correcto. Muy bien. Bueno, pues mira, ¿qué te parece que vayamos avanzando con nuestra agenda? Y si nos puedes comentar algo del panorama actual en México de este tema. Pues mira, ahorita se está habiendo mucho el proceso
de implementación, digamos que justamente por el tema de la contabilidad electrónica, que fíjate, también eso me llama mucho la atención, ¿no? Para muchos colegas, el tema de la implementación y la obligatoriedad de llevar contabilidad electrónica se volvió como, wow, qué horror, la gran amenaza, porque hay que desarrollar un montón de cosas, un sistema contable completamente distinto. ¿Y qué crees? Yo me acuerdo que desde que iba yo en la facultad, hace ya algunos años, pues ¿Ya no me enseñaron llovió? con ese nombre, no tanto, no tanto, pero digo, no con ese nombre evidentemente, pero sí me hablaron precisamente de un esquema contable, ¿no? De una guía contabilizadora. Y es decir, de eso que hoy por hoy, cuando tú vas a una empresa y la pides, te dicen que no hay o que no está actualizada, porque aquí hay mucho trabajo y tenemos que sacar un montón de cosas y no tenemos tiempo precisamente para todo ese tipo De ¿cómo se llama? De trabajos temas adicionales. administrativos, porque eso es algo administrativo que no da valor agregado. No, hombre, ahorita estoy súper atrasado con mis conciliaciones o veto a saber, con las eternas declaraciones. Pero, oh sorpresa, ¿no? Porque en realidad cuando tú haces una guía contabilizadora como Dios manda, y fíjate también lo interesante, ¿te acuerdas las NIF? Porque las NIF te habla de, por ejemplo, activos y pasivos, circulantes y no circulantes, párale de contar. No te habla de 3 grupos. El capital contable también te habla de 2 grupos, cosa que mucha gente y en muchos estados financieros ni siquiera aprecias. Tú ves capital contable y las cuentas y tanta, pero ni siquiera ves una agrupación entre contribuido y ganado. Y más allá de simplemente tratar de ser como que muy escrupuloso o bastante apegado a procesos, la verdad es que para el análisis de la información financiera y de la rentabilidad del negocio, vaya que es bastante útil, que tú tengas este control. Simplemente cuando tú desarrollas un análisis de la información financiera basado en los criterios de agrupación de las NIF, o los ratios financieros o indicadores financieros, como se les llaman hoy, son completamente distintos a los que te dan otros criterios completamente diferentes de agrupación de cuentas. Eso es bien interesante. Entonces, yo creo que al día de hoy, la contabilidad electrónica fue un impulso sin querer bastante bueno, precisamente que nos hizo observar la implementación al menos parcialmente, de las normas. Igual algunos cambios fiscales, ¿no? Lo comentábamos con la cuestión del arrendamiento. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, es que ahora ya tienes que manejar dentro del activo algunos activos que estás arrendando. Pues sí, por supuesto que los tienes que reconocer como un activo. Hay 2 diferentes tipos de arrendamiento, el puro y el financiero. Entonces, si hay unos que solamente estás rentando, bueno, pues esos jamás los vas a pasar por el activo. Pero si hay otros que sí vas a ejercer plenamente la opción de compra, desde un principio los tienes que empezar a reconocer dentro de tu rubro de inmuebles, planta y equipo. En un grupo separado, por supuesto, pero ya lo tienes que incorporar. Entonces, hoy por hoy, ese famoso catálogo de cuentas del SAT, implícitamente lo que te está imponiendo son las NIF, porque también hay mucha gente anti-NIFs. Y pues, ¿qué crees? Hoy por hoy, pues sin querer ya lo estamos empezando a implementar, ¿no? Aunque no querramos y aunque no sepamos, ya lo estamos empezando a hacer. Fíjate Entonces, que mejor hacerlo con conciencia. no había escuchado eso que comentas que anti-NIFs. ¿Qué contador podría ser anti-NIFs? Si es parte de la profesión. Uy, te tengo que contestar. Mira, hasta en el ámbito académico, hay mucha gente que es completamente, yo creo que es resistente al cambio. La realidad del camino es que como contadores a veces somos muy, muy reacios al cambio, a los medios electrónicos, a la automatización, justamente esta guía contabilizadora, ¿no? Que es automatizar procesos. Somos muy, muy resistentes. Nos están diciendo, oye, hay una nueva implementación, hay nuevos criterios, hay nuevas fuentes de financiamiento incluso. Y una vez más, lo único que nos viene a la mente cuando estamos hablando de financiamiento empresarial es pedirle al proveedor fiat. Nada más. Y además pensamos que es buena idea. Fíjate, ¿no? Una vez más, échate un clavadito a las NIF que te hablan de instrumentos financieros y no está por demás que entiendas que sí tienen un costo financiero esos adeudos y que además no son de las mejores opciones que hay. Tenemos muchas otras.
Tenemos, por ejemplo, hoy por hoy las empresas fintech que te hablan justamente también de nuevas alternativas para poder realizar comercio electrónico, ¿no? Entre pares. Que te hablan acerca también de diferentes alternativas de financiamiento con las nuevas plataformas, por ejemplo, del crowdfunding y demás. Entonces, yo creo que como contadores, lo que nos falta mucho, y eso me he dado mucho cuenta, por ejemplo, ahorita con esto de los cursos virtuales, es que la gente es muy reacia al cambio, nos cuesta como que trabajo pensar en lo que sigue y en adaptarnos a la nueva realidad. Muy bien. Y pues la mala noticia es que lo único constante va a ser el cambio per se. Yo creo que eso ha sido siempre, ¿no? La única constante es el cambio. Muy bien, Y si hay resistencia y dolor. Nos comenta José Antonio Piña Cepeda. ¿Usted cree que se vaya a establecer una NIF en materia de criptomoneda? Fíjate que primero que nada tiene que haber una ley. Eso yo lo veo como que hasta lógico. ¿Por qué? Porque en países como por ejemplo El Salvador, que ya es hoy por hoy el primer país que oficialmente está incorporando la criptomoneda y el dólar, fue una osadía tremenda, pero yo creo que de alguna manera tiene mucho de inteligente, ¿eh? Porque no es simple y sencillamente especulativo. Si tú analizas perfectamente bien el plan del presidente Bukele, te darás cuenta que tiene endosado un seguro, de tal manera que el gobierno de El Salvador no va a perder. O sea, lo que ellos inviertan, si ellos invirtieron $20,000 o $50,000 o lo que ellos estén invirtiendo en esas criptomonedas, esas inversiones que ellos están haciendo, para nada están sujetas a la variabilidad de la criptomoneda. Entonces, también eso tenemos que entender perfectamente bien. Y las criptomonedas no son precisamente tan especulativas o no tienen por qué ser tan especulativas si se piensa inteligentemente en su implementación. Ahora bien, la inercia en el mundo va hacia la desaparición del dinero en efectivo. El dinero en efectivo en todas sus manifestaciones. ¿Eso qué quiere decir? Dinero electrónico. También estamos en un proceso de globalización, en donde hoy por hoy las monedas locales, quizá un paso mucho más lento, pero también van cediendo terreno frente a monedas, digamos, más inclusivas, más grandes, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa con una economía como México? Yo creo que para Norteamérica en su conjunto hay dos soluciones. Una de ellas, que sería genial, que a mí me encantaría, el crear una moneda local para nosotros tres, para los tres países de la región norteamericana. Y yo creo que eso en algún momento va a ser una solución muy, 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 muy a la vista para los Estados Unidos para que no pierda hegemonía frente a China. Y otra, en aras de esa diversificación y de esa protección, es también la vinculada a una criptomoneda. Habrá que recordar que criptomonedas no son solamente los bitcoins. Aquí en México tenemos una criptomoneda, bueno, al menos una criptomoneda, ¿sí? Lo interesante es que, ¿qué crees? Mucha gente ni siquiera sabe que existe. Y es una empresa nacional y, ¿qué creen? Inclusive tienen hasta cajeros automáticos en la franja norte del país. ¿Cómo se llama? Tradcoin, de tradición. Investíganle, léanlo. Es bien, bien interesante. Entonces yo creo que paulatinamente cuando se empieza a plantear ese tema a nivel sociedad, cuando se logre tener un marco jurídico que dé certidumbre a todo el proceso, a todo el tratamiento de ese tipo de monedas, definitivamente y automáticamente vamos a tener una NIF abocada a ello también, que pues también estará vinculada, por supuesto, al resto de instrumentos financieros. Sí, muy bien. Y bueno, Francisco, antes de que nos retiremos, si nos pudieras, por favor, hacer tus recomendaciones finales para el tema que hemos comentado el día de hoy. ¿Qué recomendaciones les hago? Bueno, pues en primera instancia, lean las NIF, actualícense, verdaderamente actualícense. También aquí hay algo bien importante, fíjate, una vez más, hablando de esa analogía con la Biblia que hacíamos hace ratito, también aquí aplica. Para que tú puedas comprender un libro tan complejo y tan culto como la Biblia, necesitas también conocimientos y necesitas también cierto apoyo de expertos. Entonces, en este caso, hablando de la normatividad, pues yo creo que también aplica exactamente lo mismo. Tenemos que empezar a leer, tenemos también que ser conscientes de cuál es el grado de conocimientos técnicos que tenemos
y pues también buscar la ayuda pertinente. Salirnos un poquito de nuestra área de confort. Tengan en cuenta que la labor del contador hoy por hoy está cambiando mucho. Ya no tenemos únicamente que limitarnos a llevar impuestos, sino que tenemos que voltear, creo yo, que a los orígenes de nuestra profesión, hacer los asesores financieros de una empresa, en coadyuvar y contribuir al beneficio del desarrollo de las entidades económicas de nuestro país. Y para ello, ¿qué requerimos? Estar bien preparados. A veces muchos contadores me dicen, es que, híjole, está muy interesante, pero a mucha gente o a muchos de mis clientes como que no les interesa. Ellos nada me dicen, a ver, ¿cuánto debemos? ¿Ya se pagó? Adelante. Digo, bueno, oye, pero si ni siquiera tú sabes a ciencia cierta qué es lo que te da la información financiera ni qué puedes hacer con ella, pues me queda claro que no vas a poderle vender un beneficio a alguien que ni siquiera tú conoces. Entonces, lo que yo les digo es, dejen esa resistencia, lean mucho, sean también resilientes, aprendan de errores pasados y sobre todo también como contadores tenemos que ir 2 o 3 pasos siempre adelante. Tenemos que ir a la vanguardia. El mundo de la pospandemia, de la era COVID, va a ser muy, muy diferente a la antigua realidad. Solamente van a sobrevivir los que estén más preparados. Y para ello, pues necesitamos estar leyendo, estar estudiando y siempre mantener una actitud flexible frente al cambio. Eso es todo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Les recordamos que es de 5 a 6 de la tarde. El tema que vamos a abordar el próximo martes es de fideicomisos. Por favor, de las personas interesadas, si conocen a alguien que le pueda interesar el tema, invítenlo, díganle que aquí pueden aprender de la mano de los especialistas y el tema que veremos próximamente el próximo martes. Es fideicomiso, ventajas fiscales. ¿Quién nos va a acompañar? Miguel Ángel Díaz Pérez. Pues muchas gracias por su presencia el día de hoy. Que tengan todos ustedes muy buena tarde.